¿Listo? Listo. Bueno, muy buenos días para todos. El día de hoy nos reunimos en las reuniones de los viernes de la Universidad Pontificia Bolivariana y el Fellow de Reumatología, junto con todos los docentes y estudiantes, para revisar el siguiente tema que quise darle título la piel en un paciente con artritis reumatoide, tratando de ir un poco más allá de lo que estamos acostumbrados a observar en estos pacientes. Entonces, para empezar, de forma introductoria es para entender un poco el caso que nos encontramos en la clínica hace aproximadamente como un año. Se trata de un hombre de 59 años, ya con una artritis reumatoide seropositiva, con un diagnóstico establecido en el 2023 e incluso una hospitalización prolongada. Sin embargo, hay que aclarar que el diagnóstico fue en este año, pero el paciente ya llevaba aproximadamente unos 5 o 6 años desde inicio de los síntomas de su enfermedad. Era pues una artritis seropositiva con un factor reumatoide a títulos elevados, 380, y unos anticuerpos citrulinados de 24.4. En 2023, que estuvo en la hospitalización, el paciente se identificó que tenía pues una artritis francamente activa, pero además de eso había un compromiso extraarticular, se había documentado un compromiso pulmonar por una neumonía intersticial usual, pero además de eso también un componente multifactorial porque el paciente tenía pues tabaquismo activo, una enfermedad de vía aérea pequeña, enfisema centroacinal y paraseptal. Llamativamente hizo también un compromiso grave, poco frecuente relacionado pues con la artritis, que hizo una falla cardíaca por una miocarditis. Se descartaron múltiples causas y finalmente por el compromiso inflamatorio sistémico que tuvo se asoció principalmente a su artritis reumatoide. También tenía unas adenopatías que se hizo biopsia, finalmente se descartó y no hubiera algún tipo de neoplasia linfoproliferativa, todas dieron reactivas al igual que procesos infecciosos. Y llamativamente también tenía un compromiso cutáneo. En ese momento se documentó un piedma gangrenoso, que se hicieron estudios y se descartaron múltiples causas, y además mencionaban también que para esa época había múltiples nódulos reumatoideos asociados. Entonces, el paciente, cuando nos interconsultan por segunda vez, él regresa en el 2025 por una fiebre y una bacteriemia secundaria a una prostatitis. Nos interconsultan para evaluar a este paciente, y cuando lo vemos, el grupo de reumatología de la clínica nos llama la atención precisamente el antecedente cutáneo que tenía ese paciente, donde mencionan los nódulos reumatoides. Al examen físico vemos entonces en la parte izquierda, en la zona de los codos, como vemos unas lesiones tipo papulonodulares, algunas más pápulas como eritematosas, algunas con unas costras serohemáticas que se distribuían en toda la zona extensora, incluso llegaban acá al codo, que pareciera pues que estuviera como en diferentes fases de evolución, completamente asintomáticas. El paciente no le dolía ni sentía ningún tipo de síntoma. En el lado izquierdo se encontraba pues también una especie, en ese momento no se alcanzaba a palpar muy bien un nódulo, pero sí se veía una lesión ulcerada central con un borde sobrelevado, con una secreción serohemática. Tampoco pues el paciente manifestaba algún tipo de dolor en ese momento. Habían otras lesiones. Cuando íbamos evaluando, vemos entonces en el dorso de las manos, encontramos unas placas también sobrelevadas, un poco infiltradas como eritematosas en las metacarpofalángicas y también en la zona de las interfalángicas proximales, principalmente en toda la parte pues predominio del dorso, y las tenía en ambas manos. Entonces, finalmente, pues esa biopsia del codo derecho, perdón, esas lesiones del codo derecho se lleva pues a biopsia para determinar su etiología por la heterogeneidad de la misma, y reportan que tiene una pequeña zona de necrobiosis de colágeno que es consistente con un nódulo reumatoide. No se reconocen pues granulomas ni vasculitis, todos los estudios infecciosos fueron negativos, y se concluye finalmente que al parecer es compatible con un nódulo reumatoideo. Sin embargo, evaluando estas lesiones del paciente, pues como grupo nos preguntamos si esas lesiones papulonodulares realmente eran compatibles clínicamente con a pesar pues, de la biopsia, y la pregunta surge de si todo nódulo en paciente con artritis reumatoide es finalmente un nódulo reumatoideo. Entonces, para recordar que en general siempre nos han enseñado pues, que existen los nódulos reumatoides, pero no todo nódulo que encontramos en estos están relacionados directamente por esa actividad de la enfermedad.
vemos que existen otro tipo de nódulos que podemos encontrar como la nodulosis reumatoide, que es una variante diferente que incluso puede estar en relación a pacientes que incluso pueden no tener en ese momento artritis reumatoide o inclusive factor reumatoide negativo, ser completamente seronegativos, y tiende a ser un curso mucho más benigno y a principios pues como en edades más tempranas. Y la famosa nodulosis reumatoide acelerada, que si bien está en relación a la artritis reumatoide clásica, se relaciona por un crecimiento acelerado de múltiples nódulos en un paciente que puede tener incluso remisión completa y está relacionado principalmente con el uso de DIMAR, especialmente relacionado con metotrexato. Entonces, vemos de entrada que uno puede tener otros tipos de nódulos asociados. Esa es una tabla comparativa donde traté como de resumir precisamente algunas diferencias. Vemos que en el nódulo reumatoide está precisamente en esa R clásica que vemos. La nodulosis reumatoide, lo que les mencionaba, suele ser de un inicio mucho más temprano, es mucho más rara y es menos frecuente pues que se visualicen esos nódulos clásicos que vemos en la artritis usual. Y en la nodulosis reumatoide acelerada, pues mucho más en relación pues al metotrexato y puede ser muy variable. Sabemos pues que el nódulo reumatoide es la manifestación extraarticular más frecuente en los pacientes con artritis reumatoide. Algunas series hablan de hasta un 30% de los pacientes pudiesen presentarlo. Pero si vemos acá en la parte final, vemos que pues, tiene unas características del fenotipo, por decirlo así, del paciente. Usualmente el nódulo reumatoide está mucho en relación a esas artritis reumatoides graves, seropositivas a títulos elevados, con tabaquismo activo, manifestaciones extraarticulares, que si bien el paciente pudiese estar en este contexto, la nodulosis reumatoide vemos que el perfil del paciente es diferente. Usualmente se ha descrito en aquellos pacientes con reumatismo palindrómico, tanto así que se ha documentado en pacientes que ni siquiera evolucionan a una artritis reumatoide, pero que igual requieren el seguimiento. Y a diferencia de este nódulo reumatoide que puede estar relacionado con esa R de larga evolución y con erosiones, la nodulosis reumatoide no se describe comúnmente con erosiones ni esos cambios. Por el contrario, se asocia más a nódulos subcutáneos que son múltiples y en la radiografía es más que erosiones, lo que se encuentran son quistes óseos subcondrales y como les resalto acá, usualmente tienen un curso benigno a diferencia de este nódulo reumatoide clásico. Hay unas variantes, cuando uno revisa, pues hay unos subtipos que sí evolucionan a una más erosiva, pero finalmente esta nodulosis reumatoide tiende a ser mucho más benigna y un perfil de paciente diferente. Y como les mencionaba, la nodulosis reumatoide acelerada, si bien está en relación al metotrexate, más por una vía del receptor de adenosina, por activación de monocitos, también se ha documentado con otros medicamentos que usamos en la artritis, leflunomida, incluso biológicos como etanercept, tocilizumab y fliximab, y es importante que incluso puede estar la R bien controlada. Esas son las características serológicas, como les mencionaba. Acá, a diferencia, recordar que la nodulosis reumatoide puede incluso ser factor reumatoide negativo e inclusive citolina negativo. No siempre tiene ese perfil serológico típico de la R clásica y aún así se puede considerar como una nodulosis reumatoide. Y vemos que en la clínica pudiesen tener algunas diferencias. Nódulo reumatoide sabemos que usualmente dan en superficies de trauma repetitivo en las zonas extensoras como codos, dedos, dorsos de las manos, tendones. Y la nodulosis reumatoide tiene algunas peculiaridades y es que se encuentra más frecuente en zonas, en regiones pretibiales. Se ha documentado también nodulosis reumatoides en los niños, incluso sin tener relación precisamente con con la artritis reumatoide a futuro. Pueden haber en zonas prepatelares y pueden asociarse en bursas o en tejido subcutáneo. Y la nodulosis reumatoide acelerada, pues precisamente por esa aparición acelerada, puede aparecer en otros sitios que no son clásicos, entonces son sitios no típicos, incluso aparecen en pulmón, se pueden cavitar, hay casos descritos incluso de neumotoras asociados pues a las cavitaciones que generan este tipo de nódulos y también en otras zonas anatómicas infrecuentes. Clínicamente, pues usualmente el nódulo reumatoide suele ser un nódulo que es firme, no duele, usualmente es uno o dos, si casi siempre son pocos, pueden ser móviles o adheridos a planos profundos y ya con sus complicaciones pues pudiesen ulcerarse, infectarse o romperse. La anulosis reumatoide, como es un curso más benigno, son mucho más nódulos subcutáneos, también indoloros, pero acá una característica, como su perfil lo ha demostrado, es que tiene escasas manifestaciones sistémicas y pues en el caso del paciente no parecía. Y la neurosis reumatoide acelerada, pues por ese crecimiento acelerado puede predominar en manos, pero puede incluso de un momento a otro el paciente no haber tenido historia de nódulos y de un momento a otro empezar a tenerlos. Entonces vemos entonces que tienen tres perfiles de los nódulos en estos pacientes que uno debe recordar.
Y todos estos nódulos pues tienen una característica en la histopatología común que creo que es importante siempre recordarla, y es que el nódulo histopatológicamente tiene unas tres características principales. Vamos a tener un centro que vemos acá, que es principalmente lo que se conoce como necrobiosis, que es esa alteración del colágeno. Proponen pues que posiblemente por procesos isquémicos y de necrosis, en la tinción normal de que debería verse se pierde en ese colágeno dérmico y empieza a tener un aspecto eosinofílico y degenerado, y precisamente por ese proceso de necrosis de ese colágeno, de esa alteración del colágeno y de las fibras, empiezan a llegar múltiples histiocitos que se disponen de esta forma, como vemos, de forma perpendicular alrededor de ese tejido alterado de colágeno, y es lo que se conoce, o en la literatura siempre mencionan como histiocitos en empalizada, que son como así en rayos de rueda, es lo que se conoce como esa distribución, y alrededor también, sobrepuesto, está una capa donde vamos a encontrar unas células epitelioides multinucleadas, que son precisamente esas células inflamatorias, tratando de contener ese proceso de destrucción local del colágeno, y esto hace que contribuya a una respuesta granulomatosa en el nódulo reumatoide. Esta es la imagen ya histopatológica real. Vemos entonces un centro que es característico de la necrobiosis del colágeno, pues que digamos que en la histopatología del paciente menciona que hay una zona pequeña, y alrededor encontramos entonces la empalizada de histiocitos y un poquito más externo las células epitelioides gigantes multinucleadas. Entonces, cuando nos llamaron al paciente, pues si bien sí había una historia de nódulos, una histopatología que había con una característica pues, de necrobiosis asociada, cuando uno ve la clínica en la literatura, pues tanto de los nódulos reumatoides, de la nodulosis reumatoide, habían diferencias, más que nódulos eran unas pápulos nodulares y algunas incluso más tendencia a pápula eritematosa, costrosas en el codo, y vemos acá como también en dorso, realmente más que nódulos eran como unas placas sobrelevadas, algunas hiperqueratóxicas, incluso con descamación como posinflamatorio, que realmente se salía de esa clínica que uno usualmente acostumbraba en este tipo de nódulos en artritis reumatoide. Por lo tanto, y se volvió a revisar la biopsia en conjunto con todo el grupo, y en la biopsia del codo, si bien había una pequeña zona de necrosis que era compatible con el nódulo reumatoide, llamaba mucho la atención que estaba llena de múltiples abscesos de polimorfonucleares. En algún momento se pensó que había sobreinfección de estas, sin embargo, toda la parte del gran, las tinciones fueron negativas para procesos infecciosos, y llamaba la atención que estas múltiples abscesos polimorfonucleares iban desde la epidermis hasta la dermis, que precisamente esos neutrófilos rodeaban esa zona de necrobiosis, y como vimos en el nódulo reumatoide usualmente tiene que estar rodeado de histiocitos en empalizada y la formación de granulomas, que tampoco tenía este paciente. Entonces empezaban a haber algunas alteraciones histopatológicas que no eran del todo compatibles, que junto con la clínica hacían pensar también en otras posibilidades, y eso era lo que nos interrogaba, pues que no tuviera esa palizada de histiocitos en la muestra. Además de eso, cuando uno evaluaba de cabeza hasta los pies al paciente, encontraba otro tipo de lesiones llamativas. Vemos entonces acá en las palmas del paciente cómo se observan en ese momento cuando uno lo palpaba, eran realmente máculas hiperpigmentadas con una coloración pues marrón oscura, algunas con algo de descamación posinflamatoria. Al interrogatorio el paciente mencionaba que en algún momento al parecer sí hacía como una especie de vesícula, pero realmente no era muy buen informante, y en ese momento pues tampoco presentaba ningún tipo de dolor. Además, en las otras lesiones, también tenía lesiones en glúteo, como vemos acá, hay unas lesiones que ya estaban eritematosas, irregulares, algunas con costra serohemática descamativa, también con una apariencia rugosa, e inclusive algunas con tendencia pues como a liquenificarse. Y en la rodilla llamaba mucho la atención esta lesión completamente pues como diferente a lo que siempre hemos visto, que era una especie de múltiples nódulos confluentes con tendencia pues como a hacer una coloración violácea, y también unas máculas violáceas alrededor. El paciente tampoco presentaba dolor. Entonces se continuaron haciendo las biopsias a este paciente. Se encuentra en la biopsia de la mano derecha de la palma,
que nuevamente una infiltración masiva, tanto de la dermis como de la epidermis, de células inflamatorias de polimorfonucleares, no había necrosis fibrinoide y comprometía todo el espesor de la muestra, prácticamente estaba inundado de neutrófilos, y ellos mencionaban que si todo era negativo, que en el caso del paciente todo lo infeccioso fue negativo, había que evaluar la posibilidad de un pioderma gangrenoso. La cuestión es que si recordamos pues la palma de las manos, perdón, la palma pues no tiene características de pioderma ni siquiera de los diferentes tipos que conocemos, entonces digamos que la correlación clínico-patológica para considerar del todo un pioderma tampoco estaba, pero sí sabíamos que había un infiltrado importante ahí en esas palmas de neutrófilos. En el glúteo derecho había exudado de fibrina y acúmulos también de polimorfonucleares. Había un infiltrado leve mixto con algunos vasos verticalizados, tampoco había granuloma, eosinófilos ni vasculitis. Todas las tinciones especiales fueron negativas y ellos concluyen en la palma que hay una dermatosis neutrofílica y en el glúteo pues parecería ser un proceso más residual que había quedado como una escamocostra en ese momento. Esta es la foto que, como recuerdan, desde el 2023 ya se conocía que el paciente tenía un pioderma gangrenoso confirmado pues por este. Ahí, disculpan un poco pues la imagen desde el teléfono, pero cuando lo conocimos el paciente ya había tenido reciente curación y estaba pues vendado. Esta fue la lesión, la última que él tomó de foto antes de ingresar nuevamente en el 2025, donde vemos entonces precisamente una gran úlcera con unos bordes sobrelevados, violáceos, con pues necrosis ya del tejido, con detritos y una exposición musculotendinosa importante. Este paciente cuando ingresó, además de la bacteriemia que hizo por una prostatitis, también hizo un proceso de sobreinfección en esta úlcera, recibió antibiótico dirigido por parte de infectología. Nuevamente se tomaron muestras para procesos infecciosos tipo de micobacterias y hongos, entre otros. Finalmente todo esto fue negativo y aún así pues se volvió a tomar muestra de esta biopsia para confirmar lo del pioderma y finalmente continuaba siendo característico esta úlcera compatible pues con pioderma gangrenoso. Se encontraba pues fibrosis, verticalización y mucho infiltrado inflamatorio con algunas zonas de exudado y acúmulos también de polimorfonucleares. No había vasculitis, no había granulomas. Entonces digamos que este antecedente ya lo teníamos, excepto por las otras lesiones en piel. A tener en cuenta en la historia del paciente, el paciente es un paciente que no era adherente al tratamiento, inicialmente estuvo en el 2023, pero él se perdió en el seguimiento, únicamente mantenía con prednisolona 10 miligramos y no tomaba absolutamente ningún otro DIMAR como tal. Aparte de la úlcera que encontramos en ese momento, que estaba en esta zona izquierda, vemos también que nos llama la atención algunas zonas en ambos pies, en ambas piernas, que teníamos pues una clínica que evocaba precisamente púrpura, posiblemente de origen vasculítico, pero pues digamos que esto no se biopsió. Y pues acá en la parte de la úlcera, hasta ese momento no se documentó tampoco vasculitis, pero sí tenía una clínica compatible. Se le hicieron estudios de crioglobulinemia que fueron negativos, toda la parte de estudios de las vasculitis asociadas, ANCA, etcétera, fue negativo y se volvió a repetir todo el perfil que fue completamente negativo. Consistía únicamente en factor reumatoide elevado y citrulinados elevados. Entonces, hasta este momento tenemos un paciente con una R seropositiva de larga data, con múltiples manifestaciones extraarticulares, pero que entre esas manifestaciones extraarticulares, la parte cutánea, que si bien ya conocíamos el pioderma, aún presentaba otras manifestaciones muy heterogéneas en palmas, en dorsos, en el glúteo, en la rodilla, en codos, e inclusive algunas de aspecto vasculítico. Entonces la pregunta surgía, bueno, ¿frente a qué posibilidades diagnósticas estamos? Si ya hemos descartado la parte infecciosa, ¿todo lo explica realmente la artritis o no? Sabemos que el pioderma pues sí está relacionado con la artritis, pero algunas otras se salían pues como de ese escenario. Finalmente todos los estudios infecciosos, como les mencionaba, fueron negativos, entonces ahí es donde uno se plantea y empieza a hacer la revisión de literatura y uno dice, bueno, en artritis reumatoide la piel es un órgano blanco, ¿qué otras manifestaciones hay? ¿Cómo las clasifican o cómo las podemos agrupar? Intenté hacer el resumen de los diferentes artículos en donde vemos que varios autores tratan de hacer una división dependiendo del predominio de infiltrado que se encuentra en las biopsias, y es que se separan de la siguiente forma: granulomatosas neutrofílicas y si hay un componente vascular o vasculopático. Sabemos de entrada y que casi siempre nos acordamos los nódulos reumatoides, entran acá pues en las granulomatosas, como les decía, esa empalizada de estiocitos luego se cubre de esas otras células, células gigantes para hacer como una especie de granuloma.
También comparten pues con la nodulosis reumatoide y la nodulosis reumatoide acelerada. También tenemos las lesiones vasculares o vasculopáticas, la que siempre pues, estamos atentos como reumatólogo es la vasculitis reumatoide, que tiene múltiples formas: gangrena, úlcera, púrpura, y las lesiones de Bywaters, que son en la parte pues, triangulares, nódulos pues, por las diferentes isquemias que hacen por la vasculitis, pero tenemos otras, pueden hacer Raynaud, vasculopatía livedoide, pueden hacer una enfermedad de Mondor, que es una tromboflebitis superficial que es poco reconocida, pero que está descrita, la histiocytosis intralinfangítica también, que está más precisamente por ese proceso inflamatorio, hace que infiltre los linfáticos y empiezan a generar procesos de alteraciones vasculares y de la linfa, y angioendotelomatosis reactiva, donde también hay procesos pues, endoteliales anormales, pero son mucho menos frecuentes. Y las misceláneas, que no están relacionadas directamente con la artritis, sino que la mayoría de veces lo que hacen es meter en un saco múltiples cosas indirectas por reacciones adversas a medicamentos, etcétera. Pues está la atrofia cutánea, cambios ungulares, la cutis laxacral, los linfomas en relación, y algunos cánceres vasocelulares, pero pues son realmente no asociadas directo per se con la artritis reumatoide. Y por acá están las neutrofílicas, donde clásicamente, y siempre nos acuerda, es del pioderma gangrenoso e inclusive también del síndrome de Sweet. Ya el pioderma gangrenoso sabíamos que el paciente con 2 biopsias estaba confirmado, y la clínica de la pierna izquierda era compatible. Y el síndrome de Sweet, que también pues está en relación a infiltrado de polimorfonucleares, pero a diferencia de nuestro paciente, no cumplía criterios de este. Incluso el paciente no tuvo síndrome febril asociado. El síndrome febril que hizo resolvió después del manejo antibiótico por la prostatitis, y no tenía ni neutrofilia ni ningún otro síntoma relacionados con este. Entonces era poca posibilidad de que estuviera cursando con un síndrome de Sweet. Entonces uno se preguntaba qué otras manifestaciones neutrofílicas hay. Pues resulta que la artritis reumatoide también se encuentra una que se conoce como dermatitis neutrofílica reumatoide, y algunas otras que tratan de meter como unas especies de dermatitis granulomatosas reactivas, que puede variar como entre este espectro neutrofílico y granulomatoso, que por eso lo dejo como acá cercano a las granulomatosas, donde describen la dermatitis granulomatosa neutrofílica empalizada y la dermatitis granulomatosa intersticial. Entonces, cerrándonos el abanico de posibilidades y teniendo en cuenta que todas esas biopsias mencionadas polimorfonucleares en casi que todo el espesor de la dermis, vamos a intentar abordar un poco estas otras dermatitis neutrofílicas diferentes al pioderma y diferentes al síndrome de Sweet. Entonces uno empieza a buscar literatura que hay escrito de esto, y la verdad, pues para encontrar la frecuencia no es mucho lo que se ha descrito, casi solo todo serie de casos. Pero entonces la pregunta era: ¿qué tan frecuentes son este tipo de dermatosis neutrofílicas que no sean síndrome de Sweet, que no sean pioderma, precisamente en este tipo de pacientes con artritis reumatoide? Y en este artículo fue lo único que logré encontrar, que hizo al menos un resumen de algunos estudios donde se vieron desde 1993 hasta el 2007, que si bien pues sabemos que los nódulos reumatoides son la manifestación más frecuente, como les mencionaba, incluso hasta en un 30% de los casos, vemos acá cómo está la dermatitis granulomatosa intersticial, la granulomatosa neutrofílica empalizada y la neutrofílica reumatoide, y en azul se consideran las que son muy raras, es decir, en general están por debajo del 2%. Entonces vemos que es una manifestación infrecuente que hay que tener en cuenta, hasta menos del 1.8%, a 0.9%, hasta el 1.4%, pero que existe y está completamente descrita. Cuando uno revisa, entonces, dentro de esa entidad específica, que es la dermatitis neutrofílica reumatoide, está este estudio de Scotti, que son unos italianos, donde hicieron precisamente toda la búsqueda de lo que había descrito de esta dermatitis específica desde 1989 hasta el 2024, y ellos dicen: vea, de toda la recolección que hicimos, solamente encontramos de la literatura mundial, incluyendo el habla inglesa, alemana, entre otras lenguas, 54 casos. Todas las lesiones eran muy heterogéneas, pudiesen ser pápulas o placas eritematoviolaceas, pústulas, placas, vesículas ampolosas, pero su histología era muy característica, y precisamente era ese infiltrado denso neutrofílico en la dermis, y que característicamente estaba sin vasculitis. La mayoría eran mujeres, pero pues la relación era variable, 2.5 a 1. En general, la edad era aproximadamente entre los 58 años, pero podía variar entre 45 y 65. Y lo importante es que más del 80% del diagnóstico se daba era después de que el paciente ya tenía ese diagnóstico de la R, pero no quería decir que no lo pudiese presentar antes. Vemos cómo hasta el 5.5 pudiese ser en ese momento del diagnóstico, y antes del diagnóstico
hasta un 1.8%, que es mucho menos frecuente. Entonces vemos que se relaciona más que todo después del diagnóstico de la enfermedad. Cuando ellos recogen cada uno de los reportes de caso, de esos 54 casos, vemos que cuando revisan con qué tratamiento venían, llamativamente uno esperaría que estuvieran pacientes posiblemente sin tratamiento por esa inflamación sistémica, pero también ya venían algunos incluso con manejo con rituximab, con golimumab. Acá algunos pacientes presentaban aún así esa dermatitis neutrofílica con abatacept, con tocilizumab, y este fue uno de los primeros reportes que ellos mencionan que posiblemente hicieron una causabilidad en un paciente que le iniciaron sarilumab y desarrolló esta dermatitis neutrofílica como una reacción paradójica. Entonces vemos que puede tener también incluso estar el paciente en tratamiento y puede manifestar este tipo de dermatitis. En general, la apariencia clínica, como les mencionaba, son muy heterogéneas, entonces hay que empezar a abrir el espectro de posibilidades cuando encontremos a estos pacientes con artritis reumatoide y lesiones en piel. Ya vemos que lo más frecuente eran pápulas hasta en el 31%, nódulos, placas, pero habían algunos escenarios donde pudiesen incluso ser ampollosos o vesiculares hasta un 12.7%. Obviamente las pústulas, pero también úlceras hasta en el 5.9%, o ya lesiones urticariales o en forma pues como de diana o anulares. Vemos que el 72% realmente la apariencia no era monomórfica, entonces ellos dicen, vea, siempre sospéchela cuando usted tenga un paciente con AR y tenga apariencia polimorfa de lesiones en piel en muchos lugares, y llamativo, un poco más de la mitad no tenía nada de síntomas relacionados con este compromiso cutáneo. Algunos pudiesen tener prurito o dolor. Y característico para orientar también como la sospecha es que usualmente eran bilateral. En el caso del paciente, pues teníamos que los compromisos siempre eran bilaterales en relación pues a las lesiones y las pápulas que veíamos. Los sitios anatómicos más frecuentemente afectados estaban entonces miembros inferiores, antebrazo y tronco, pero pudiese afectar cualquier parte del cuerpo. Vemos entonces también que en la zona de miembros inferiores los codos hasta en un 10%, manos en un 11%, y unos lugares mucho menos frecuentes, pero sí están descritos como glúteos, y en las palmas y en las plantas hasta en el 5.5% de los pacientes, y en rodillas hasta en el 2.3%. Entonces vemos que realmente es muy heterogénea, pero hay simetría y hay unos lugares más especiales que otros que lo pudiesen orientar a uno a las posibilidades. Ese es el reporte de casos que ellos hacen. Ellos hicieron el reporte de caso e hicieron luego toda la revisión de lo que había, y vemos entonces en la paciente de ellos estas lesiones nodulares, violáceas, confluentes en rodilla, algunas también que se extienden hacia el tercio medio, el tercio inferior de la pierna. También ellos mencionan algunas que eran con tendencia pues a hacer nódulo o algunas con mácula, no dolorosas, y en las zonas extensoras acá había un nódulo reumatoide, pero acá también había un nódulo pues eritematoso y algunas lesiones maculares eritematosas en codo. Cuando evaluamos las características del paciente, pues haciendo la revisión nos damos cuenta que hay una similitud, por lo menos en la semiología de que tenía nuestro paciente, y teníamos también esas lesiones nodulares confluentes precisamente en zona de rodilla, y esa característica también de lesión como eritematoviulácea asociada y con sus máculas alrededor también en comparación de nuestro paciente versus la literatura. Entonces veíamos una similitud en esta. El hallazgo característico, y como lo encontramos también en nuestros pacientes, que había un infiltrado dérmico denso de neutrófilos. La leucocitoclasia era muy variable, inclusive pues la característica es que no tenga vasculitis, aunque ellos en los apartados mencionan que hubo 2 casos clínicos donde sí se encontró un infiltrado pues en vasculítico, pero que ellos dicen que más o menos puede ser entre un 10% en lo que se puede encontrar. Habían microabscesos, que es una característica fundamental en ellos, que si bien también lo podemos tener en el síndrome de Sweet, este paciente pues no tenía todos los síntomas relacionados con este, y es una característica, a veces puede ser difícil diferenciarlo del Sweet, pero lo que ayuda es precisamente los otros sitios anatómicos y ese comportamiento sistémico que tenga o no el paciente. Puede haber un infiltrado acompañante, algunos linfocitos, y realmente lo que es los histiocitos pueden estar dispersos, pero usualmente no es lo frecuente, son muy escasos. En el escenario de nuestro paciente no habían histocitos, entonces también apoyaba por parte la posibilidad de esa dermatitis reumatoide neutrofílica junto con la compatibilidad de la clínica. Y ya después empiezan a haber unos cambios estructurales con degeneración de ese colágeno. Entonces ellos dicen, vea,
también podemos tener esa necrobiosis que se encuentra en el nódulo reumatoide, pero empieza a cambiar el tipo de infiltrado, entonces tienen que tener cuidado porque pueden ser un mimicker de ese nódulo reumatoide que casi siempre achacamos a las lesiones en piel de los pacientes con artritis reumatoide. La profundidad del infiltrado, dermis hasta en el 92.6%, y característico, la inmunofluorescencia más del 90% era negativa. Acá también hacen alusión a que estos pacientes, ese infiltrado puede volverse cada vez más profundo y está descrito en algunos casos también de los reportes que ellos hicieron que puede haber una dermatitis nodular clínica con una evidencia de paniculitis lobular. Entonces, estos pacientes con AR, dentro del estudio obviamente amplio que se hace las paniculitis, pudiesen también explicar en los escenarios de estas dermatitis neutrofílicas reumatoides. Acá vemos entonces como acá donde está más oscuro se alcanzan a ver todo el infiltrado difuso, supurativo, nodular de la dermis profunda. Vemos acá cómo estos neutrófilos incluso empiezan a invadir toda esta parte del tejido adiposo. Acá vemos cómo está esta lluvia y este infiltrado masivo de arriba abajo lleno de neutrófilos y también el componente pues del aspecto como lipofágico por el compromiso de tejido adiposo. En general, los estudios no muestran un patrón analítico específico, realmente pueden reflejar únicamente inflamación sistémica, pero algo sí muy llamativo es que, a diferencia del SWIT, estos pacientes, primero, pues no hacen el síndrome febril y dos, no hacen, la mayoría de veces no hacen neutrofilia. Vemos que casi el 80% de los pacientes, el recuento de neutrófilos fue completamente normal y cuando hacían el recuento de neutrófilos usualmente no eran neutrofilias marcadas. Obviamente, pues reactantes de fase aguda pudiesen estar elevados. Acá llamó la atención que la BCG sí estaba mucho más elevada que la PCR. La PCR pareciera ser más en 50-50, pero pues puede estar en relación a toda esta enfermedad. Los tratamientos que ellos recibieron, en general, la mayoría tuvieron que recibir un tratamiento alternativo. La mayoría fueron con glucocorticoide sistémico, en este caso prednisolona, hasta en el 20% de los casos. Algunos se les asoció por el componente que entre más extenso, profundo y grave era, pues bolos de metilprednisolona. Y la mayoría, pues medicamento era Dapsona asociado no solamente con esteroide tópico, sino también con el esteroide sistémico o incluso colchicina. Y en algunos escenarios, de los casos descritos que ellos mencionan acá, se ensayó tofacitinib, ciclosporina, etanercept, que tuvieron resolución pues principalmente con etanercept. Entonces, ¿qué discuten los autores? Ellos dicen que este tipo de dermatitis neutrofílica reumatoide diferente a pioderma, diferente a las otras dermatosis, habitualmente aparece en pacientes que están más o menos como casi que a los 10 años de evolución de la artritis, pero hacen una salvedad y dicen, ojo que igual hay un tercio de pacientes que incluso lo pueden hacer en los primeros 5 años, no necesariamente tengo que tener una AR evolucionada, pero que en general sí se relaciona con esas AR de larga data y en escenarios pues, de AR mal controlado con mucho componente extraarticular también. Y ellos dicen que precisamente es ese epifenómeno por esa inflamación sistémica crónica que lleva a un compromiso cutáneo secundario. Entonces, cuando hicieron esa recolección, ellos dicen, vea, definitivamente esta enfermedad es rara, 0.92% de prevalencia, pareciera ser que puede ser en ocasiones subdiagnosticada y mal rotulada como nódulo reumatoide de otro tipo de dermatosis, y puede estar pues, subdiagnosticada en los registros, entonces puede ser pues como una de las limitaciones que tenemos. El diferencial es amplio, obviamente está dentro de esa dermatosis neutrofílica siempre SWIT pioderma, pero siempre ellos dicen correlacionar la parte clínica e histopatológica. Hay otras, no olvidar obviamente el síndrome de Vexas, no olvidar Behçet, pero hay otros tipos de dermatosis que pudiesen estar en este tipo pues como parecerse. Vemos que también pues, los nódulos reumatoides, precisamente por esos cambios de la necrobiosis que puede tener del colágeno, siempre descartar infecciones, a evaluar posibilidades también de linfomas cutáneos y algunos otros síndromes llamativos como el síndrome de dermatosis y artritis asociada a intestino, donde se documenta en pacientes que hacen bypass de ayuno duodenal por una reacción neutrofílica asociada. Cuando ellos evalúan la seropositividad, hasta un 40% llegaron a ser seronegativos, pero hacen y especifican lo siguiente, y es que menos del 25% de estos que eran seronegativos les dio esa dermatitis neutrofílica reumatoide. Entonces, sí hay una asociación con esos títulos elevados de factor reumatoide. Pareciera que pues, está en relación precisamente a esa mayor carga inflamatoria, más complejos inmunes, y eso hace que favorezca ese reclutamiento de neutrófilos en las zonas cutáneas. Acá lo importante también de conocerlo es que solo el 5.5% de los pacientes se les resolvió de forma espontánea esas lesiones y
esto me pareció interesante, y es que ellos decían, pues como en la mayoría de las dermatitis, dermatosis neutrofílicas, era dar tratamiento la R, si mejoraba o no esta dermatitis neutrofílica, solamente el 11% presentó mejoría. Y ellos dicen, vea, el hecho de que usted incluso controle la actividad articular no le va a garantizar que usted haga un control cutáneo. Por eso usted requiere un tratamiento adicional con otro tipo de terapias específicas, más allá únicamente de obviamente hacer el tratamiento y disminuir la carga inflamatoria del paciente. La respuesta puede aparecer incluso más o menos en un mes, pero a pesar de que aparezca rápida, incluso menos de un mes, mencionan algunos autores, siempre recomiendan mantener al menos entre 3 a 6 meses después de que desaparecen las lesiones, porque esos pacientes tienen alto riesgo de reducir, de volver a las recaídas, y si tratamos por este tiempo, pues reducen las recaídas. En general, la primera línea siempre fueron esteroides sistémicos, dosis entre moderadas a altas, y los dos pilares, dentro de primera línea menciona la dapsona, precisamente porque disminuye esa recaída después de que uno va bajando el esteroide. Se usa mucho en esa enfermedad refractaria, cuando es multifocal, sobre todo en aquellas también esas variantes que pueden llegar a ser vesiculoampolosas, y se puede dejar en monoterapia, ayuda mucho a ahorrar el esteroide. Y en otros escenarios también está la colchicina, que tanto conocemos, que se puede añadir incluso cuando la dapsona no responden a la dapsona, o cuando tienen un infiltrado mucho más profundo, ellos dicen que les fue mejor con la colchicina. Sabemos que hay limitaciones con este tipo de manifestaciones que no son frecuentes, porque pues todos son reportes y series de casos, no hay grupos control, muy heterogéneos, y pues hay riesgo de sesgo de publicación. Esto fue ya de cuando se hizo la búsqueda de dermatosis neutrofílica reumatoide. Esto es lo último que han publicado, pero lo último que publicaron fue con relación a la variante bulosa, que también están en esos escenarios. Recordemos que el paciente también mencionaba dentro del interrogatorio en Palmas, hizo una especie de vesículas que después dejaron como una respuesta, pues como una hiperpigmentación posinflamatoria. Entonces, acá demuestran un caso donde se ve las placas que pueden empezar a tener una vesícula en la parte periférica, esto fue en la parte del abdomen, y en la biopsia se demostró el infiltrado denso de polimorfonucleares, que eran un poco más superficiales, lo que expresa clínicamente la parte de las vesículas. Pero entonces vemos que en un paciente con artritis reumatoide que tenga unas características clínicas especiales, también este tipo de dermatitis neutrofílicas entran en el espectro de las enfermedades vesiculares e incluso vesiculoampoliosas autoinmunes como tal. Entonces, hasta ese momento veníamos hablando como de estas manifestaciones, hablamos ya de esa dermatitis neutrofílica reumatoide, pero quedan otras dermatitis que también están descritas y que también están menos del 2%, como la granulomatosa neutrofílica empalizada y la granulomatosa intersticial. ¿Qué tenemos con respecto a la granulomatosa neutrofílica empalizada? Este fue el primer reporte, el doctor Wickelman fue el primero que hizo la revisión de 27 casos, donde encontró pacientes con AR y otras enfermedades, donde ellos dijo, vea, acá hay unas lesiones peculiares, y cuando las biopsiamos, el principal infiltrado era una intensa inflamación neutrofílica, pero sobre todo en las etapas tempranas. Había hasta en el 30% una vasculitis leucocitoclásica asociada, y que a diferencia de esa vasculitis leucocitoclásica pura y clásica, estos pacientes tenían mucho infiltrado neutrofílico, polvo nuclear y cambios fibrinoides, y que ya cuando se hacían las biopsias, de pronto en las lesiones más evolucionadas, también había necrobiosis de colágeno. Pero acá, característico, a diferencia de esa dermatitis neutrofílica reumatoide, estos pacientes sí tenían histiocitos dispuestos en empalizada, pudieran haber pequeños granulomas e incluso fibrosis asociada. Este fue el primer reporte, eso fue por allá en 1983. Estas fueron las imágenes, pues, digamos, pues en ese momento obviamente el registro fue blanco y negro. Acá son los dos codos donde se ven unas, alcanzan a ver, no sé si alcanzan a ver, pues allá en el servicio, donde son unas pápulas y algunas ulceradas en zonas de codo, algunas acá en rodillas, papulonodulares, y característicamente, como vemos acá también que las presentaba en glúteo esta paciente, algo, incluso una zona anatómica que también pudo haber presentado nuestro paciente. Cuando ellos miran las diferentes enfermedades, definitivamente la artritis reumatoide la tenemos ahí, está en un 15% en este tipo de manifestación, que era a como se le conocía a este tipo de granulomatosis neutrofílica empalizada. Este era el nombre que se le daba allá para allá en los 80, pero también la encontrábamos en otros tipos de vasculitis, en la parte principalmente lo que era la PAN, las vasculitis ANCA. Pero él decía, ojo, que esto pareciera ser una respuesta inmunológica a diferentes
alteraciones que llevan del sistema inmunológico, y no solamente están en enfermedades autoinmunes, sino que también en linfoproliferativos, en algunas infecciones importantes a tener en cuenta, como las endocarditis bacterianas subagudas, que esto se fue replicando y aún así siguen apareciendo como posibilidades de causas, la hepatitis activa, la hepatitis B crónica, la hepatitis C, la colitis ulcerativa, entre otros. Entonces, luego, por allá en 1990, el doctor Finan empezó a recoger como estos casos y decía, venga, yo creo que estamos hablando todos de poniéndole términos a unas lesiones, y a la final estamos hablando de lo mismo. Entonces, lo que se conocían como esos granulomas de Shure-Strauss eran esas mismas granulomatosis extravasculares necrosantes que mencionó Wickelmann. Por allá en otra literatura mencionaban que en los textos de artritis reumatoide, pápulas reumatoides, eran estas mismas lesiones que ya había descrito Wickelmann. En otras literaturas mencionaban, las llamaban como necrobiosis reumatoides ulcerativas superficiales, o el granuloma necrosante extravascular cutáneo, que ya lo había descrito el doctor que les menciono. Entonces ellos dicen, vea, quítense de todos estos términos solamente están haciendo que se confunda el grupo médico. A la final lo que vamos a caracterizar es pues, según el infiltrado histopatológico, y tener en cuenta que la artritis reumatoide la puede hacer, pero que no es la única enfermedad, y va a ser parte de ese espectro de dermatosis neutrofílica. Entonces acá es donde el doctor Xu dice, vea, a todos esos términos que le dijeran, se va a llamar así, dermatosis granulomatosa neutrofílica en empalizada, y se va a caracterizar por lo siguiente clínicamente, y es que van a haber unas pápulas que pueden ser confluentes o no, que van a tener características peculiares, que pueden ser como umbilicadas y se pueden ulcerar en la parte central, o pueden no hacerlo, son de color piel o a veces acarameladas también, o pueden llegar a ser eritematosas, y precisamente en esas zonas claves o frecuentes donde se encuentran a veces los nódulos reumatoides, en las codos, en las rodillas, y que estos pacientes en esos estadios tempranos, una característica fundamental es que tienen un infiltrado pandérmico, es decir, epidermis, dermis y subdermis, todo completamente lleno de polimorfonucleares, que es una característica específica de esta. Entonces, cuando se evalúan los casos de esa literatura de la dermatitis granulomatosa en empalizada, vemos la imagen de la literatura versus la imagen de nuestro paciente, y clínicamente tiene una similitud. Patológicamente había un infiltrado también pandermal, lo único que no nos apoyaba los histiocitos que usualmente deberíamos de tener, pero clínicamente, y habían algunas características histopatológicas en él que también hacían pensar, aparte también de la dermatitis neutrofílica reumatoide que veíamos que era más en compatibilidad en las lesiones de la rodilla. Vemos entonces múltiples pápulas, algunas pápulas con costa central y unas pápulas que están umbilicadas, no sé si alcanzan a ver ahí en la pantalla, pero acá se la señalo, que era muy similar a lo que presentaba nuestro paciente. De ahí en adelante empezaron a hacer la caracterización en artritis reumatoide. El doctor Sanguesa hace un reporte de varios tipos de lesiones, obviamente las zonas extensoras muy característico, papuloeritematosas, pero él dice, vea, ya sabemos que puede ser muy heterogéneo e incluso pueden hacer placas anulares, urticariformes, etcétera, muchas oraciones, pero digamos que esta es la característica de este tipo de granulomatosis neutrofílica en empalizada. Algunas lesiones también pueden ser como unas pápulas rosadas en el dorso de las manos, que pueden ser un poco como infiltradas, lo que puede orientar a la posibilidad de este diagnóstico. Y la mayoría son un poco más del 50% miembros superiores, pero también hay miembros inferiores, tronco, cabeza y cuello, pero usualmente vemos que suele estar en extremidades. Acá vemos otra foto de este autor Rosenbach, donde se ve también en la zona de las rodillas, con pápulas eritematosas un poco infiltradas, que tiene la histopatología compatible. Entonces ellos decían, y cuando uno entra a fondo a revisar el tema, uno empieza a ver demasiados términos. Afortunadamente Rosenbach y colaboradores dice, vea, estamos confundiéndonos con tanto término y lo que estamos hablando es pura histopatología. Hagamos lo siguiente, lo que hemos visto, y es que se ha demostrado, ya por toda la recolección de datos, es que este tipo de dermatitis, que pueden evolucionar a un componente granulomatoso y que inicialmente es neutrofílico, es en resumen una reacción inmunológica del cuerpo que se está manifestando en la piel. Y entonces lo asocian con muchas enfermedades, y precisamente si a nosotros como reumatólogos nos llega un paciente con este tipo de reportes en la patología de unas lesiones en piel, y nos reportan alguna de estos infiltrados, lo primero que hay que pensar es que
debemos hacer una búsqueda exhaustiva de enfermedades reumatológicas. Una de ellas ya sabemos que es la artritis reumatoide. Acá vemos la fuerza de asociación que mencionan que son 2 cruces, pero hay otras con más fuerza de asociación. Las encontramos en lupus, también en esclerosis sistémica, en las vasculitis ANCA, en Sjögren, e inclusive hay un reporte de Takayasu por ese componente, esa reacción inmunológica que puede verse expresada. Están la sarcoidosis, en Behçet, entre otras. Entonces vemos que la artritis reumatoide entra en ese panorama, y si vemos lesiones clínicas histopatológicamente compatibles, es una posibilidad de esta dermatosis. Entonces ellos dicen, vea, dejémosla y unifiquemos y proponemos esta clasificación, y que estos tipos de dermatosis se conozcan en general como dermatitis granulomatosa reactiva, tratando de unificar pues como el concepto. Y la otra, la que sigue, que es la dermatitis granulomatosa intersticial, que hace parte de esas dermatitis reactivas. Está el famoso síndrome de Ackermann, descrito por el doctor Ackermann. Está también llamada como nódulos reumatoides lineales, bandas subcutáneas lineales de la artritis reumatoide, dermatitis granulomatosa intersticial con artritis, dermatitis granulomatosa intersticial con cordones y artritis. Prácticamente que lo que hacían era ponerle el nombre de la enfermedad con base a lo que se veía en la clínica y se veía en la histología. Entonces, todos estos nombres son sinónimos de lo que es dermatitis granulomatosa intersticial cuando uno los lee en la literatura, pero este es el nombre que ya quedó, la dermatitis granulomatosa intersticial, y lo vamos a documentar, o lo vamos a tener en cuenta precisamente por el infiltrado intersticial, como su nombre lo dice, y que tiene muchos histiocitos de densidad variable, que puede haber algunos focos incluso de necrosis, de necrobiosis o necrosis del colágeno alterado, que vemos que entonces no está siendo únicamente característico del nódulo reumatoide, sino de todo este espectro de enfermedades. Y hay un signo muy bonito que ellos hablan del signo flotante del dermopatólogo, que nos va a reportar lo que él va a ver, y es que precisamente todos estos histocitos parecieran como si estuvieran flotando en una piscina llena de colágeno que está alterado, que lo vemos más rosado. Lo más oscuro son todos histocitos que están flotando en ese colágeno alterado. Y hay una clínica muy característica, que es esta lesión lineal eritematosa sobrelevada, que se conoce como el signo de la cuerda, y está descrito también en pacientes con artritis reumatoide. La cuestión es que no están todos, dicen que menos del 10% de los pacientes tienen esta lesión, pero que si uno encuentra esta lesión es prácticamente que patognomónica de este tipo de dermatitis granulomatosa intersticial. Y si no tenemos, aparte de piel, otra manifestación, hay que hacer toda la búsqueda del perfil inmunológico para tratar de identificar una enfermedad asociada. ¿Por qué? Porque precisamente estos chinos hicieron una revisión sistemática y dijeron, venga, ¿qué tenemos con este tipo de dermatitis intersticiales y de granulomatosa neutrofílica? Vemos que acá, hasta casi que la mitad de los pacientes, la causa terminaba siendo una causa autoinmune. Más adelante pues está neoplasia, etcétera, infecciones, y hasta el 23.6% de los casos, es decir, la mayoría de los pacientes, fueron por artritis reumatoide. Y alguno mencionaba que pudiese incluso ser el debut de estos pacientes. Entonces, los pacientes requieren vigilancia en el tiempo, porque puede ser una manifestación poco usual o poco conocida de los pacientes con artritis reumatoide. Acá abren el panorama que cómo puedo diferenciarlos. Realmente no es algo pues como 100% verídico, pero orientaría. Ellos dicen que si hay un poco más de infiltrado sinofílico, pues pensar que el origen es por drogas, que si tiene mucina y más neutrófilos, pensar pues en compromiso infeccioso, que si tienen menos mucina y mucho componente neutrofílico, mucha carga neutrofílica, siempre pensar pues en autoinmunidad, pero es como una guía que ellos tratan pues como de la recolección de esa revisión sistemática. Entonces, hasta el momento, pues uno dice, bueno, entonces nuestro paciente tiene múltiples entidades, ¿qué es lo que está presentando este paciente con artritis reumatoide? Cuando se hizo la revisión, a la final encontré este artículo de Magro y colaboradores, unos canadienses, donde realmente ese es el artículo que creo que le aclara a uno mucho, donde ellos precisamente cogieron a 43 pacientes, pero si bien son poquitos, cogieron todos los pacientes con artritis reumatoide que tenían lesiones en piel y las biopsiaron, es decir, pacientes que tenían clínica, en la impresión clínica tenían placas, nódulos, tenían brote, tenían algunas alteraciones pues como que eran inespecíficas, pero eran llamativas al momento de la evaluación, y que tenían artritis reumatoide confirmada, que tenían púrpura palpable, que lo veían y decían, no, posiblemente eso es una vasculitis, que tenían úlceras, que tenían urticaria,
las biopsiaron y que tenían incluso en la clínica impresión, en la impresión clínica al inicio pensaba que era una enfermedad de Still o una enfermedad vesícula ampulosa o paniculitis. Todas esas las biopsiaron, hicieron un estudio muy bonito que me parece que hicieron una correlación dermopatológica inmunoserológica muy bonita. Y ellos empezaron a hacer unas propuestas y fue lo que le hizo a uno abrir el panorama y a decir que esto me apoyé pues con la IA para hacer la imagen y tratar de entender este continuo fisiopatológico de la piel en la artritis reumatoide e ir más allá. Y ellos proponen lo siguiente, y es que hicieron todo un continuo. Vieron que el paciente puede tener estos tres fenotipos que va a depender, es el predominio, es decir, yo puedo tener las tres fenotipos en un solo paciente. Yo puedo tener componente vasculopático, vascular, neutrofílico, incluso granulomatoso, y no son mutuamente excluyentes. Va a depender del momento en que yo tome la biopsia y que hay que tener en cuenta que estas lesiones también pueden ser parcheadas, entonces no siempre se está cogiendo o va a cumplir todos los parámetros histopatológicos de la enfermedad. Entonces eso hay que tener en cuenta. Entonces yo dije, vea, hay unas lesiones vasculopáticas o vasculíticas, inicialmente incluso hay un depósito del factor reumatoide y todo el infiltrado, que no necesariamente tiene que ser una vasculitis, sino que puede incluso ser una vasculopatía. Ellos dicen que puede ser una vasculopatía trombótica pausoinmune, la pusieron así pues histopatológicamente, pero pueden haber incluso también la parte de componentes vasculíticos, llamativo, la ponen como, puede haber un escenario de una pancutánea benigna, y ese proceso inflamatorio que se da o ese predominio vascular lleva a una reacción que se conoce como angioendoteliomatosis reactiva, donde precisamente el paciente hace esas manifestaciones vasculares porque hace necrosis endotelial, hace neovascularización que se parece mucho al glomérulo. Todo ese proceso inflamatorio lleva a que se infiltre por histiocitos el endotelio, y empieza a predominar en los linfáticos, y eso lleva a las manifestaciones que también hacen en los linfáticos estos pacientes, y luego va evolucionando la inflamación, se extravasan llegan esos neutrófilos y generan precisamente esas dermatitis neutrofílicas reumatoides por ese infiltrado denso, que puede ser o no intersticial, con necrobiosis incipiente que empieza a generarse por la degradación de las enzimas en el colágeno, del colágeno. Hacen esos síndromes de SWIT, del SWIT-like o el pioderma grenoso o el like pioderma, por esa ya hay filtrado denso, que empieza a haber más edema, que empieza a haber algo de vasculitis, o ya llega pues la ulceración, los abscesos y la vasculitis variable, o infiltrado más profundo con paniculitis neutrofílica. Finalmente, todo ese proceso inflamatorio intenso se empieza a tratar de contener, generando pues entonces unas dermatitis granulomatosas reactivas, que finalmente es como casi que al final lo que se empieza a generar, ya sea intersticial, neutrofílica empalizada, y llamativamente vemos acá en esta fase donde ya se hace ese nódulo reumatoideo organizado. La evolución y el continuo es muy variable, eso puede ir rápido o no, pero hay que tener en cuenta que podemos tener las tres manifestaciones y que no son mutuamente excluyentes. Entonces, para continuar con el caso, ¿en qué quedamos? Entonces al paciente se le inició manejo con esteroides a dosis elevadas y se le puso colchicina, no teníamos pues disponibilidad de Dapsona. Estas eran las lesiones antes del tratamiento, eso fueron después del tratamiento, aproximadamente como la semana y media, el paciente definitivamente hizo una depuración de todas estas lesiones maculares hiperpigmentadas. Esto era antes del tratamiento de las lesiones papulonodulares. Después del tratamiento, algunos nodulitos quedaron, pero resolvió esas pápulas. Lo mismo en dorso, se empezó a aclarar y a disminuir esa descamación, esas placas infiltradas que tenía, y la lesión en la rodilla pues mejoró el componente inflamatorio violáceo y el componente pues nodular. Aún había nódulos, pero pues posiblemente esto, como le decía la literatura, eso se demore en resolver, pero la carga inflamatoria mejoró. En conclusión, entonces no todos los nódulos en codos y zonas extensoras en AR es nódulo reumatoideo. Debemos de poner un poco más de atención al tipo de lesión primaria que tienen estos pacientes, porque nos puede estar hablando de otras cosas. El diagnóstico requiere integrar clínica, contexto y histopatología. Siempre la histopatología debemos correlacionarla o no con la parte de la manifestación en piel. Si hay dudas, hablar con el dermopatólogo, siempre diferenciarse de otros nódulos. Recordemos nodulosis reumatoide, la acelerada, las otras dermatosis granulomatosas y neutrofílicas, porque esto puede llevar pues, a errores diagnósticos si pensamos que solo es nódulo reumatoide. Recordemos que pues, siempre estamos como pendientes de pioderma, síndrome de SWIT, vasculitis reumatoide, pero
El AR vemos que es un continuo y que se asocia incluso a un espectro más amplio de otro tipo de dermatosis neutrofílica. Y esta dermatitis neutrofílica reumatoide posiblemente está subdiagnosticada y poco reconocida, y creo que nos está abriendo el diagnóstico diferencial como reumatólogos a entender este tipo de manifestaciones en piel de enfermedades autoinmunes. La histopatología representa un continuo, no es solamente una fotografía perfecta, recordemos esa propuesta que hace Magro de evolución de patrón vasculítico, luego neutrofílico y luego granulomatoso. Entonces nos ayuda mucho determinar en qué momento de la biopsia estamos y tener en cuenta que la piel puede reflejar actividad inmunológica aún estando la artritis controlada. Y eso fue una de las cosas que nos llamó mucho la atención y que inicialmente nos hizo hacer muchos cultivos, estudios microbiológicos, hablar con dermatología y múltiples biopsias, porque llama la atención que el paciente en ese momento no tenía actividad articular, pero sí tenía una piel muy florida. Entonces en los estudios sí se ha demostrado que las manifestaciones cutáneas no siempre se correlacionan con la actividad articular, e inclusive así metamos a ese paciente en remisión, puede que a veces continúen algunas lesiones. Entonces esa piel también, así como el pulmón, que conocemos la EPI, entre otras manifestaciones del artritis reumatoide, la piel puede ser el principal biomarcador de esa inflamación sistémica asociada. Eso es lo que traía para hoy. Muchas gracias a todos.